unidad número 4, números índice. Esta es nuestra materia de estadística 1, grupo 203. Yo soy Tony Nova, tu asesora académica, especialista justamente en estadística y en ciencias de datos. Vamos a estar trabajando para los estudiantes del grupo 203 del bloque 2 del semestre 2024 de nuestra querida y super universidad Rosario Castellanos, que ya nos hicieron la promesa de que va a crecer a nivel nacional todos. Bueno, te voy a compartir la descripción de este material, donde vamos a analizar qué son los números índice, cómo calcularlos y analizar las implicaciones en la toma de decisiones, ya sea a nivel empresarial o gubernamental. Vamos a trabajar también algunas fórmulas, ejemplos, tipos de números índice, implicaciones para la bolsa, para las inversiones, para el capital de trabajo, para el balance general, en fin, y algunos índices a nivel económico. También te vamos a presentar algunas conclusiones en donde encontraremos que justamente después de analizar todo este material vamos a ver cómo están implicados en el costo de capital, en el costo de la deuda y en la estructura del capital. ¿Por qué son importantes los números índice? Esa es otra de las cosas que vamos a estar trabajando aquí, para analizar los flujos de efectivo de las operaciones, ya sea a corto o en el largo plazo. Nos vamos a estar basando en dos libros, el Ross y el Lind. Vamos a ver allí algunos libros de finanzas corporativas y algunas de estadística, que por supuesto te voy a compartir. Vamos a analizar que desde la perspectiva del balance general, la administración de los flujos de efectivo a corto plazo se relacionan con el capital de trabajo neto de la empresa. En este punto los números índice son bien importantes porque en caso de existir algún desajuste entre los flujos de entrada y de salida de efectivo, es decir, que haya más deuda, por ejemplo, y que eso implica en el desequilibrio de las finanzas, pues los números índice van a ser elementos importantes para la previsión de problemas y corrección de las estructuras de manera inmediata. Bien, bueno, entonces vamos a entrar en materia definiendo qué es un número índice. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos comenzando la clase de Estadística 1. Todos nos emocionamos porque estamos trabajando ya la última unidad del contenido de Estadística 1. Entonces decimos, ¡bravo! ¡Yujú! ¡Yujú! Estoy feliz porque ya nos falta poquito tiempo, pero también tienes el tiempo suficiente como para avanzar y terminar todas las actividades. En cada plataforma, más bien en cada foro de dudas de cada unidad, he compartido material que te va a permitir desarrollar todas las actividades de manera puntual. Para que no perdamos tiempo, iniciaremos por la unidad 4. La unidad 4 me va a permitir vincular la importancia de la estadística 1, que estamos estudiando, sus variables, su campo de estudio, para trabajar algo que se llaman números índices. Los números índice son elementos que, sí, aquí estoy, permanecer en la llamada, ¿por qué no me quería sacar esta cosa? Comentaba que, nuevamente, vamos a comenzar con la unidad 4 para que podamos vincular la unidad 1 de estadística 1 con la unidad 4, que son números índice. Vamos a trabajar la importancia de la estadística 1 con elementos de los números índice.
Ahora bien, vamos a recordar qué tenemos en nuestra plataforma. Entonces, esta es mi gatita que escuchan por aquí. En la unidad 4 estamos trabajando números índice y se encuentra nuestro plan de trabajo. En nuestro plan de trabajo se encuentra también el material, bueno, las actividades que tienen que desarrollar y como ustedes podrán ver, hoy es el jueves 20 de octubre, estamos haciendo la sesión sincrónica, son 18:47 horas, no ha llegado nadie, pero voy a dejar este video de evidencia con el material, ¿sí? Entonces estamos a punto de terminar la unidad 4 el 23 de junio, la actividad integradora el 24 de junio al 7 de julio, nuestra sesión sincrónica será el 27 de junio y así sucesivamente. En esta sesión sincrónica también analizaremos elementos para el examen final. En el foro de dudas, como ustedes van a poder ver, aquí está el plan de trabajo, es muy interesante. Una guía de actividades, esta es importante, porque en la guía de actividades te vas a percatar lo que tienes que desarrollar. Aquí me permití hacer una breve síntesis de lo que tienen que hacer, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora es tratar de entender cómo los números índices nos permiten conocer la dirección o para dónde va la dirección de la empresa, ¿sí? Por dónde la podemos llevar, cómo están nuestros activos, cómo está el panorama nacional, el internacional, y también con eso tener expectativas de crecimiento o pues de crecimiento, que es lo que no queremos, ¿verdad? Entonces nos permiten los números índices, como índice de país riesgo, también nos indica la capacidad del Estado para asumir el riesgo, y con ello también las empresas asumen generan sus pronósticos para determinar qué tanto riesgo van a asumir en las inversiones. Por ejemplo, ahora en este cambio de gobierno que estamos tan interesante, debo decir, que estamos teniendo, han habido fluctuaciones en la bolsa de valores y en el valor del peso, del superpeso que estábamos teniendo. Pero realmente lo que estamos viendo es que a veces también las fluctuaciones económicas, las fluctuaciones en la tasa de cambio se utilizan para controlar a los gobiernos salientes o entrantes. Y lo que estamos viendo es que no están logrando, debo decir felizmente, no están logrando doblegar a estos gobiernos progresistas que buscan una redistribución de la riqueza, pero no nada más una redistribución en números económicos, sino una redistribución incluyente, como dice la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, crecimiento sí, desarrollo también, pero con inclusión, desarrollo inclusivo. Y es lo que estábamos buscando. Incluso este tipo de universidades, como la Universidad Rosario Castellanos, pretende que personas de distintos estratos económicos tengan acceso a calidad en la educación y a una educación gratuita, una educación de calidad que les permita ascender en los niveles socioeconómicos. Así que estos elementos del plan de trabajo, sobre todo de las actividades que deben desarrollar en la experiencia de aprendizaje y en el foro de reforzamiento, pues se encuentran aquí en este material de apoyo, donde estamos buscando las competencias específicas justamente de contextualizar el aprendizaje
que hemos tenido de la estadística. ¿Para qué nos sirve la estadística? No solamente para describir, para ubicarnos en el espacio, en el mundo, para poder tomar decisiones. Para eso tenemos algunos estadísticos y algunos estimadores estadísticos. Recuerden, esto es de estadística 1, de la unidad 1. Estadísticos son elementos, valores puntuales de la población que nos dicen cómo está el promedio de ventas, qué tan amplias son estas ventas, ¿sí? La varianza, su raíz cuadrada es la desviación estándar. Entonces son elementos de posicionamiento a través de un elemento central como es la media, y de allí su variabilidad como es la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, y que pueden ser para estadísticos valores que son o que provienen del universo de estudio, o estimadores, ¿sí? Estadísticos o parámetros vienen de la población. Los estimadores son valores que se obtienen de las muestras y que nos van a permitir regresar a la población, ¿sí? Entonces lo que vamos a tratar es interpretar algunos números índices, como el precio del consumidor, que nos habla de la confianza que tienen los consumidores, o que tenemos los consumidores para invertir. También tenemos el índice de precios al productor, que nos habla de la confianza que tienen los inversionistas, los dueños de las empresas, para invertir justamente en algún proyecto. Por ejemplo, ahorita el Consejo Consultivo Empresarial de México está prometiendo 42,000 millones, creo que es de dólares, sí, para este nuevo gobierno, para el desarrollo de nuevos proyectos productivos. Por supuesto, ellos están esperando tener unas ganancias muy amplias, y lo que están pidiendo es certeza en el mercado, y lo hay. Pero también debemos recordar que así como prometen, están tratando de condicionar algunas situaciones por las cuales hay un mandato pues mayoritario, en el cual más del 80% de la población en México está buscando, o estamos buscando, reformas del Poder Judicial para generar certezas, mayores certidumbres en el desarrollo de los negocios, porque hemos sabido que el mercado, aunque se presume es equitativo, que no tiene barreras a la entrada, que hay información completa, es decir, que todos los jugadores de este mercado, del mercado de accionario, el mercado de valores, el mercado inmobiliario y así, pues todos tienen la misma información, pero vemos que no, que hay concentración de la información, y por eso también se observa una concentración desigual de la riqueza. Bueno, sin meternos en ese tipo de problemas de distribución, porque eso tiene un contexto social y político sumamente profundo, por el cual se está tratando de hacer una reforma, justamente para que todos tengamos, al momento de entrar al mercado, tengamos la misma información, y que no haya acumulaciones de poder ni de dinero, ni por eso mismo presionar a ciertos sectores, como también puede ser el gobierno, puede ser presionado, como se ha visto, para que se hagan ciertas actividades o no se hagan, ¿sí? Entonces se está buscando certezas para los mercados. A muchas personas, sobre todo a los grandes mega inversionistas de México, no les está gustando mucho eso. Entonces algunos tuvieron movimientos en sus divisas, por eso hubo flujos en las entradas y salidas de los capitales en México. Pero recuerden, y eso lo vamos a ver con los números índice en un momento, ¿qué quieren? Pues, o sea, ¿para qué se invierte? Pues para tener ganancias. Entonces, si comparamos que
la reserva del Tesoro en Estados Unidos, la tasa de interés anual está en 5%, y la de México, la de los CETES, está entre 11 y 12% casi, pues nada más por el hecho de pasar el dinero de los bonos del Tesoro a CETES, pues lo que vamos a ver es una ganancia pues casi de 7 puntos, ¿no? Entonces, pues por eso es importante conocer todos estos elementos de los números índice y de las tasas de cambio, en este caso, porque la estadística nos va a ayudar a entender los controles de procesos, ¿sí? ¿Qué es un proceso? Eso es lo que van a tener que investigar. Pues justamente estamos viendo que los números índices son un sustento metodológico para establecer recomendaciones, indicaciones que se van a publicar por distintas instituciones, empresas y demás organismos, porque nos establecen recomendaciones. ¿Para qué? Vamos a ver eso, todo eso lo vamos a ver. De entrada, para la evidencia de aprendizaje, vamos a trabajar lo que es la teoría relacionada con los números índice y la importancia para establecer comparaciones entre precios, volúmenes, opciones de compra, opciones de inversiones, etcétera, ¿sí? Y como siempre tienes que reportar una carátula, el propósito de la actividad, y el propósito en este caso es explicar la importancia del control estadístico de procesos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Una breve introducción, después del propósito, una breve introducción, y luego el desarrollo. El planteamiento de la actividad, pues lo vas a ver aquí en la presentación. Y no son 3 cuartillas, máximo 2 cuartillas, ¿sí? Voy a cambiar estos, máximo 2 cuartillas, ¿sí? Con bibliografía. Pueden utilizarse, pueden basarse en el capítulo 17. Ah, sí, aquí está, el Anderson, ¿sí? Vamos a utilizar el capítulo 17 del Anderson, Estadística para Administración y Economía. Viene muy bien el tema. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Solamente explicar la importancia de los números índice en las cartas de control, ¿sí? De procesos, obviamente. Para lo cual el Anderson, miren, aquí está, Anderson, capítulo 17, capítulo 15, números índice, pero el capítulo 17 es el Anderson, el capítulo 15 es el Lind, ¿sí? Números índice, aquí está. Bien, sigamos, chicos. Ya que desarrollaste en 2 cuartillas la importancia, tienes que concluir. Y vamos a ver para esto si la paquetería que has utilizado te han permitido generar algún índice, algún proceso, algo que te permita encontrar o describir mejor alguna condición de la empresa. Sí, eso es la conclusión. La conclusión, piensen en máximo 2 párrafos, ¿sí? En tienes que escribir qué tipo de análisis podrías utilizar, ¿sí? Por ejemplo, estoy hablando estadística descriptiva, unas gráficas y así, o series de tiempo, antes de que me saquen. Bueno, entonces este es de la asesoría que di, de las unidades 1 a 4. Voy a repetirlo en este momento y también les voy a compartir el material.
Bueno, el foro reforzador del aprendizaje, ¿dónde está? El foro del aprendizaje es la misma actividad, ¿sí? Es la misma actividad que la evidencia de aprendizaje, solamente la tienen aquí, eran 3 párrafos aquí. Esto sí lo modifiqué en el foro, ¿sí? Aquí está el foro. O sea, la actividad de aprendizaje, la experiencia de aprendizaje la vas a repetir, pero aquí está la presentación. Vas a utilizar máximo 3 párrafos, ¿sí? Entonces, es lo que tienes que hacer. Máximo 3 párrafos del Anderson. Capítulo 17, o Lind, capítulo 15, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces es la misma actividad, solamente la tienes que replicar, más bien sintetizar. Vamos a tomar tantita agua. Una vez desarrollada esta actividad, vamos a ver. Vamos a trabajar esto. En este caso, lo que vamos a trabajar es ¿qué es un número índice? Una medida estadística, un valor para comparar, como ya habíamos dicho, ¿sí? Habíamos comentado del IPC, etcétera, ¿sí? Entonces, para analizar y para valorar la variación de una variable en el tiempo, o sí, básicamente en 2 periodos, 3 periodos de tiempo. Por eso se utilizan también las series de tiempo, porque nos permiten hacer estimaciones, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es comparar un valor comparado o relacionado con el mismo valor en otro tiempo. Por ejemplo, en el año 2024 contra el 2018, ¿sí? Y van a encontrar muchos de esos valores, porque en general van a encontrar que, por ejemplo, el valor de las inversiones mejoraron con respecto a otros periodos de gobierno. Bueno, entonces esto lo encuentra, en realidad lo pueden encontrar parte de este material. En realidad no todo está así, pero en los contenidos, ¿sí? Como podemos ver, esta unidad permite contextualizar la aplicación de los números índice para calcular e interpretar los índices de precio al consumidor, entre otros índices que son importantes en las cotizaciones de la bolsa. Nos interesa entender el comportamiento, para eso son los números índice. Entonces, por ejemplo, se encuentra el caso crítico, se encuentran los conceptos, ¿sí? Aquí hay un video donde pueden estudiar
de lo que son los números índice. Ese está muy bien, este video, y vamos a tratar de entender esto de las variaciones en los índices para ver qué está pasando con el nivel de satisfacción de algún gerente, de algún o de los consumidores. ¿Sí? Entonces, los números índice simple, pues nada más te dan, pues esto lo puedes bajar directamente del INEGI, ¿sí? Y estos ya se encuentran actualizados. Por ejemplo, lo tenemos a 9 de marzo del 2022. ¿Sí? Aquí están todos los datos de dónde se obtienen. ¿Sí? Y aquí están hablando sobre la variación porcentual del índice, de los índices del precio al consumidor. Es decir, aquí es cuando tuvimos mucha inflación debido a la guerra en Ucrania, toda esta zona, ¿sí? Pero si buscamos el de 2024, vamos a ver cómo se ha modificado. Entonces, los subyacentes con respecto a las mercancías principales que utilizamos los consumidores, y los no subyacentes, por ejemplo, esta de los precios de los energéticos siempre es importante porque debido a que si estos precios se disparan, pues se dispara toda la economía, ¿sí? Energéticos, pero no gasolina, ¿sí? Entonces, porque hay un precio especial para la gasolina y no viene aquí. Entonces, esto lo pueden pues verificar todos estos aquí, ¿no? El precio por ejemplo, precio de las gasolinas en México. Le decimos que sí, que verifique dónde estamos. Entonces, y tenemos las variaciones porcentuales, eso es importante. Este es 2017, 1961. Bueno, ahí le pueden bajar todo. Entonces, vean, aquí es lo que quiero que vean. La inflación, es decir, aquí son los precios, esto es inflación, los precios están disminuyendo, ¿sí? En el mensual, ¿sí? Vean, la tasa de desocupación es muy baja, es por debajo de la media mundial. Y esto es para Aguascalientes. Entonces, podemos buscar entidades geográficas como la Ciudad de México, ¿sí? México en cifras. Entonces, el total de viviendas miren, el grado de promedio de escolaridad de la población es de 11 años
y medio de escuela, que son 6, 3, 9, pues es casi preparatoria. Sí. Y hay distintos indicadores. Para más información también pueden irse a la Secretaría de Economía de la Ciudad de México, también les da información. Bueno, para no modificarnos, pues toda esta información se encuentra aquí, ¿sí? Bueno, es que es mucha información, pero me gustaría desmenuzárselas un poquito más para que puedan ver algo que les preparé, porque les preparé material muy bonito. Y, ay, lo cerré, no lo cerré, ocultar. Sí, entonces, este es mi gato. Deseo saluda. Anda de metichino, queriendo que lo ame, que lo quiera como siempre. Ay, gato, te amo, perrito, te amo, perro. Ven, ay, casi te das. Saluda. Bueno, ahí andaba está de metiche mi gatito. Espero que vean mi pantalla. Bueno. En fin. Sí, entonces vamos a trabajar con esta parte de los números índice. Ahí está. ¿Sí? Entonces habíamos comentado que en general un número índice, en general, ¿verdad?, es una relación, un cociente, ¿sí?, de un valor en el tiempo t con respecto a otro valor, así como veíamos en el, ¿cómo se llama?, en los índices que nos reportaba el INEGI, ¿sí? Entonces, es lo que les decía, en un periodo T, aquí se me, en el periodo, aquí es en el periodo de referencia. En el periodo de referencia, ¿sí? Siempre tenemos que referirnos a algún año. Pueden utilizar calculadores del índice, número índice, pero la verdad es que no las vamos a ocupar. Entonces, aquí esta es sesión sincrónica de la unidad 5, así se la... es unidad 4, no sé por qué la puse así. Entonces, esto voy a poner unidad 4. Bueno, aquí es un ejemplo. El precio de las acciones de una empresa al salir de la bolsa eran de $5.2 por acción. Si ahora el precio por acción es de 7.82, ¿cuál será el número índice que refleja la variación del precio de estas acciones? ¿Sí? Es como una regla de 3, pero sin el 100%, ¿sí? Si ustedes ya lo quieren comparar como porcentaje, entonces ya lo multiplican por 100, ¿sí? Aquí sigue mi gatito que amo. Tucutú, tucutú.
¿sí? Y pues, o sea, este es al salir el tiempo 2, o pueden poner T2 menos T1, o aquí, ¿no? Por ejemplo. Ay, mi gatito se está paseando por encima de mí. Control C. Así son los gatos, ¿sí? Otra forma de verlo es así. O ¿qué dijimos aquí? Control Z. T2 menos T1, perdón, algún índice, ¿no? O X0, X1, o sea, sí se pueden ver. Es lo que pueden, sí, representan lo mismo. Y es lo que se observa aquí. En el ejemplo tenemos este valor. Ahí está. ¿Sí? Es un cociente, una división, que es lo que se explica aquí. Habíamos comentado de los números índice simple, que es lo que estamos haciendo, ¿sí? Así tal cual. ¿Sí? El periodo de referencia o base y el periodo actual, valor actual. Hay complejos, pueden ser complejos ponderados, complejos no ponderados. Sí, aquí es multiplicarlos por un valor de ponderación particular que se determina de manera estadística, dependiendo de la cantidad de información que se tenga, y es lo que el valor ponderado. Un valor ponderado siempre es un valor entre 0 y 1. Entre más cercano a 1 quiere decir que mayor peso tiene, entre más lejanos de 1, más cercano a 0 quiere decir que tiene menos importancia o menos peso, o tal vez por menos frecuente puede ser de mayor utilidad. Por ejemplo, se decía antes que todos los hospitales que se construían estaban operando, pero pues se encontró que no siempre ocurría así. Entonces sería cuestión de verificar, incluso hasta por sexenio podría ser un interesante estudio, determinar cuántos hospitales se hicieron o se rehabilitaron y verificar efectivamente si se hizo, como las se me fue el nombre, bueno, los hospitales que se hicieron en todas las secciones, verificar que estuvieran funcionando, ¿no? Entonces hay estadísticos que hablan de eso, entonces, o hay investigaciones que reportan por estados de que si estaban o no en funcionamiento, o completos, o refinerías, ¿sí? De hecho, se puede analizar por la importancia de la refinación en México, aunque son combustibles fósiles, pero pues la gasolina sigue y el petróleo sigue moviendo la economía internacional. Entonces, no tener refinerías en México nos sacaba de la jugada internacional y nos hacía más susceptibles, más vulnerables eso se llama vulnerabilidad, a los precios internacionales del petróleo. Pero ya con la refinería se controlan precios de gasolina, y con eso control de precios, inflación
generalizados. Por eso fue importante las refinerías de Rocío Nagle, por cierto, muy inteligente. Rocío Nagle estuvo trabajando como secretaria de Energía todos estos elementos, y estuvieron trabajando la nacionalización del litio, que es el nuevo energético y mucho más importante energético que ya es a nivel mundial, ¿sí? De hecho, todas las empresas que estuvieron a cargo de la supuesta explotación del litio en México, estuvieron jugando con especulaciones, porque realmente no extrajeron litio y nada más se dedicaron a especular con el precio y con eso ganar, y en detrimento del Estado y de todos los mexicanos. Déjame ver si sigo ahí. Sí. Bueno. Algo está pasando. Bueno. Pues ahora, antes de que pase cualquier cosa. ¿Por qué es importante estudiar los números o índice? Entonces aquí le voy a poner importancia de los números índice en la estructura de capital y en la evaluación de proyectos. Porque nos permiten tomar decisiones de financiamiento a partir de conocer los índices de deuda contra los índices de capital propio, ¿sí? Entonces todos los planes de negocios dependen de eso, de esta relación. Bueno, en realidad no todos, porque por eso la reforma al Poder Judicial es importante, porque muchos inversionistas, grandes inversionistas, no me muerdas gatito, está mordiendo mi gato, tenían más deuda que capital propio. De hecho, si se dan cuenta, Salinas Pliego, de la REA, Grupo México, deben millones de pesos al erario, y no permiten que sino que el gobierno federal, y sí, recupere ese dinero, porque no quieren pagar. ¿Por qué? Porque hubieron muchas exenciones, vamos a llamarlos aquí, de impuestos. Se les perdonó pago de capital, de impuestos, y en detrimento del buen funcionamiento del Estado y de planes como programas sociales para los y las mexicanas que lo necesitamos. De hecho, les voy a comentar, hoy fui al doctor a Salubridad, llego al hospital de aquí, Salubridad, un hospital de Salubridad, y me encuentro que nuestros hermanos centroamericanos, suramericanos también son atendidos. Muchos dirán, pero ¿por qué los atienden si está en detrimento del Estado? Porque el gobierno puede asumir ese costo de tratamiento, y además asume ese costo en primera porque son seres humanos. Entonces, los migrantes, tanto internos como externos, hay migración interna y inmigración externa, no migran o no migramos porque ahora se me va a ocurrir. La mayoría no migra porque quiere, sino porque lo necesita, ¿sí? Entonces, al migrar, pues son personas, muchos vienen con niñitos que vienen caminando. Me conoció muchísima gente que viene de Venezuela, y me da mucho dolor ver a mamás bien jovencitas
papás jovencitos con sus bebecitos, con sus niñitos de 2, 3, máximo 4 años. Yo la verdad, es impresionante, y se enferman y quién no se atiende. O sea, no, nuestro país es humanista, su vocación es humanista, y así como hemos estado recibiendo a migrantes de muchos lugares de Argentina, de cuando los golpes de estado de Pinochet en Chile, bueno, un montón de lugares de España, ¿verdad?, Italia, pues vienen a nuestro país a refugiarse porque hay certeza en muchos sentidos, y ahora pues se buscan mayores certezas, sobre todo para todos, para cuando queramos invertir. Y algo importante es que una de las reformas que se están planeando, que pide Claudia Sheinbaum que se aplique ya, es la ley de los pueblos indígenas, que sean reconocidos como sujetos de derecho, como sujetos, o sea, desde la conquista, ¿sí? Vamos a ponerle que pasó, ¿cuántos años? 500 años. Y apenas se está reconociendo los derechos humanos de los pueblos indígenas. Bien, entonces, como comentaba, la ley también de los pueblos indígenas pues reconoce, después de 500 años, reconoce a los indígenas como sujetos de derecho. Y uno de las modificaciones es la posibilidad de autodenominación, ¿sí? Yo siempre he estado en poblaciones indígenas, y yo luego me decían, hermana, tú eres indígena como nosotros. Le digo, pues me siento indígena, me siento parte de nuestros pueblos que nos han dado identidad, pero pues no nací en una comunidad de origen, así se determinan un pueblo originario, o una población indígena específicamente. Mis abuelas sí, pero yo no. Entonces voy a investigar eso, porque además pertenezco a una organización indígena, donde soy dirigente de la Secretaría de Educación, Trabajo Secretaría de Educación, Tecnología y Capacitación para el Trabajo. Por eso también hago ese tipo de situaciones, de actividades, ¿sí? Entonces, justamente los números índice nos permiten determinar la relación deuda-capital, ¿sí? Hacen su relación deuda-capital. Por ejemplo, aquí, deuda-capital. Si la deuda es menor que 1, pues entonces vamos bien, más cercana a 0. Pero si es 1 o mayor que 1, entonces deuda es lo que tienes de deuda, lo tienes de capital, ¿sí? Que para una microempresa, mediana empresa, no es factible, porque se corre el riesgo de que no se puedan asumir los compromisos de pago, ¿no? Pero ¿quiénes se podían hacer? Pues los que tienen información privilegiada. Por eso la reforma al Poder Judicial es necesaria. Justamente esa es la relación, porque que explica esto. ¿Cómo se relacionan? Pues si la relación es menor que 1, pues entonces
la deuda con respecto a capital, entonces podrías pensar que podrías generar otro tipo de proyectos, ¿no?, de más largo alcance. Vamos a ver, pues aquí está. ¿Qué relación tiene la estructura capital con las decisiones de financiamiento? Pues justamente, si tienes dinero puedes financiar, ¿no? Y por lo tanto puedes planear y desarrollar proyectos productivos. Aquí vamos a ver en el corto plazo, vamos a ver cómo se encuentra este activo circulante, y en el corto plazo cómo se encuentra el pasivo circulante y la deuda de largo plazo, sobre todo para poder determinar si se puede invertir proyectos de largo plazo o no. Vamos a ver que es un balance general de la empresa y su relación con la estructura de capital. Eso lo tomé del libro Ross et al, de la página 2, que es proyectos, finanzas corporativas. Bien. Porque la estructura de capital, como les dije, te van a decir si te van a definir las decisiones, te van a definir, sí, las decisiones de financiamiento de una empresa. ¿De dónde se va a obtener este financiamiento? ¿Cómo se va a obtener? ¿Cómo se va a pagar y a qué tasa? ¿Sí? Esos son índices. ¿Bajo qué riesgo de pérdida, de ganancias, etcétera? ¿Sí? Miren lo que les decía, del lado izquierdo es los activos de larga duración, activos, capital, ¿sí? Para ver si hay presupuesto capital para invertir. ¿Qué tienes para invertir? ¿Tienes para invertir? Y del lado derecho, ¿cómo se puede obtener efectivo? ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene? Son los activos fijos. ¿Qué activo tienes circulante en menos de un año? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a pagar? Bueno, aquí vas a identificar las tasas de interés que te generen menos pago de intereses, y acá que tengas mayores intereses para que el diferencial siempre sea positivo, ¿sí? ¿Por qué es importante esto de la estructura de capital? Pues aquí está la estructura de capital. Lo voy a poner así. Porque la estructura de capital se refiere a esta relación. ¿Sí? Ahí está. Que es la combinación de deuda. Déjenme ponerle negritas. De Ross et al, capítulo 2. Finanzas corporativas o decorativas. Finanzas decorativas, decía mi maestro de finanzas matemáticas de la maestría. Me decía, bueno, hoy vamos a estudiar finanzas decorativas. Así nos ponía. Bueno, es que él era matemático, entonces. Y yo me hice economista con especialidad en economía matemática y estudié estadística, justamente. Bueno, entonces
es lo que les decía, qué se tiene y cómo se va a pagar para financiar operaciones y proyectos de inversión. Entonces, ¿qué es la deuda? Pues todos los préstamos, obligaciones, pagarés, etcétera. El capital propio, pues fondos de inversión, fondos de los accionistas, el material que se encuentra en la empresa, etcétera. Entonces, para eso nos sirven. Y los números índices nos permiten identificar esto justamente. Si es posible emitir deuda, tasas de interés, pues identificar tasas de interés en el tiempo, composición de las divisas, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, el 95% de las microempresas engloban al 37.8% de la población económicamente activa, pero solamente generan menos del 15% de la riqueza privada de México, en tanto que menos del 5% de la población de las empresas, el 0.03% me parece, recuperaba el 54% de la riqueza nacional. Entonces, ¿para qué nos sirve? Ese es de Rosa et al., de donde estoy bajando esta información. Justamente los números índice te van a describir el ambiente financiero, dan indicadores para los mercados y las instituciones financieras, y eso es lo importante. Y algo importante para nosotros es que nos van a hablar sobre los costos del dinero, las tasas de interés, algunos factores económicos que influyen, como las decisiones de gobierno, ¿sí? Y esto es con lo que vamos a cerrar. Los números índice apoyan en el conocimiento del costo de la deuda y del capital propio, ya que tienen impacto en la estructura de capital, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a guardar. Sí, entonces ver cómo están los equilibrios entre los flujos de entrada y de salida, ¿sí? Todo a partir de aquí, del balance general, de los flujos de efectivo a corto plazo, y determinar cómo se equilibran. Voy a saltar estas definiciones que no tiene caso que las veamos, porque esto les van a estudiar en finanzas corporativas, unidad, creo que es la 1, porque lo estoy desarrollando yo, es material que estoy desarrollando, de hecho ya la tienen. Un lugar donde pueden estar invirtiendo es en CETES directo, les dan más del 11%, creo que está a 3 meses, 11.38 creo, ya no recuerdo bien. Y siempre que piensen en invertir, que sea en una institución financiera, porque hay lugares que les ofrecen 20-25% de interés, pero no son instituciones financieras, entonces ahí te juegas tu dinero, ¿no? Nuevamente voy a poner esto aquí. Los números índice apoyan el conocimiento del costo de la deuda y del capital propio, ¿ven? Ya que estos tienen impacto en la estructura de capital, ¿sí? La composición de la riqueza de la empresa,
permiten evaluar los proyectos de inversión y el cálculo del costo del capital y la estructura de capital. Aquí está mi gatito dando de latoso. Permite evaluar la salud financiera y la rentabilidad de una empresa. ¿Sí? Nos permite conocer el valor en el tiempo, cuánto se puede pagar, cuánto se debe pagar, en cuánto tiempo. Para generar, esto es importante, conocer el valor del dinero, cuánto nos cuesta la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cómo se ve afectado el índice del consumidor por la presencia de la guerra. Se espera que viva la gente de Palestina. La verdad es algo muy terrible porque estamos viviendo un genocidio en tiempo real y no podemos hacer nada. Hasta mi compu se enojó. Y bueno, todo porque Estados Unidos no permite que hagamos nada. Así que si hemos tenido una alternancia del poder y un cambio de estafeta en el proyecto de nación, pues ha sido porque tenemos relaciones estables con Estados Unidos y no nos hemos metido en tantos problemas con ellos, en el sentido de que, por ejemplo, no estamos destapando tantos como país, tantas cloacas como en la DEA. Sí, pues está muy metida la DEA y por eso hay mucha guerra sucia en México. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses creados, ¿no? O sea, ¿por qué no devolvieron el dinero de García Luna si es un narcotraficante y hubo un narcoestado con Felipe Calderón? ¿Por qué no devolvieron el dinero? Nos pertenece como mexicanos. Pero pues, ¿por qué no han dictado sentencia contra el general Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón? Pues porque tiene un montón de información de antes de 2000 hasta Peña Nieto, ¿no? Y con él a todos los políticos que dependían de ellos, ¿sí? Por eso necesitamos cuentas claras, porque que antes de que se corrompan nuestros diputados y senadores, que sepan que están fiscalizados, que van a ser perseguidos en dado caso de cometer un acto de corrupción. Y lo mismo para los de atrás. Bueno, entonces el valor del costo del capital también se puede obtener de distintas maneras y son valores índice también. Y bueno, la tasa de descuento también es un valor índice. ¿Y de qué depende calcular todo esto? Si las decisiones de inversión, pues de estos valores índice, de las tasas de interés, de las primas de riesgo, de las tasas tributarias, ¿sí? Y si, por ejemplo, aquí se les va a cobrar impuestos, pero también pueden ganar hasta el 11% nada más por invertir en CETES, pues por eso debe haber mucha claridad en las transacciones, porque finalmente esto nos cuesta a los mexicanos. Y bueno, pues lo que vamos a hacer ahorita es compartir este material. Que para esto nos sirven los números índice, para determinar la estructura de capital, conocer el valor del dinero,
las tasas de riesgo, las tasas de compensación del mercado, la gestión de riesgos, optimización de la rentabilidad y las recompensas de las recompras o recompensas de las acciones, ¿sí? O sea, para todo esto nos sirven los números índice. Y bueno, con esto damos por concluido esta asesoría. Sí, les agradezco mucho su participación. Revisen el material que se encuentra en la unidad y bueno, terminen sus actividades. Los estoy leyendo y los estoy apoyando de manera inmediata. Saludos cordiales, un abrazo. Vamos a tener muy buena presidenta. Nice. Creo yo. Sí, así es. Sí, va a ser la mejor, va a ser la mejor. Y con un gran legado. Bueno.